¿Se acuerdan este video donde salió hace un par de semanas, ¿no? Una camioneta que iba ahí, la logran captar y de repente bradabum, algo que hizo en México pasó. ¿Cómo es que en México esto? Bueno, un miembro de alto rango de los Bad Hombres fue eliminado. Agentes del aparato de inteligencia habían ayudado a llevar a cabo este atentado con coche bomba dirigido en México el día 28 de marzo, que eliminaron a Paco el Payín Beltrán, presunto operador de estos Bad Hombres de Sinaloa. Esta rama de la tierra del aparato de inteligencia ha participado ahora directamente en múltiples ataques letales contra figuras del cártel desde el año pasado. Es como un mensaje. A ver, te estás quejando, ¿no? La presidenta y obvio, todos, porque hay operaciones, güey. Ya están operando desde antes, con anuencia del gobierno. ¿Cómo quieres decir que en el caso de Chihuahua no se vale? Ya está, ¿no? Vean esto. Omar García Harfuch negaba que esta explosión del auto de Tecámac haya sido provocada por el aparato de inteligencia, luego de que CNN había publicado este reportaje afirmando que la unidad Elite Ground Branch del aparato de inteligencia había participado desde el 2025 con ataques selectivos contra mandos medios de cárteles para poder frenar así la sustancia que hubiesen estado detrás de esta explosión de esta camioneta, donde se fue de este mundo un líder de la célula de los Chapitos. ¿Qué pasaría, amigos, si esto se da, ¿no? Imagínense el revuelo, porque entonces dicen, oye, el gobierno mexicano está llevando a cabo ataques que no van con una cuestión que dicen humanitaria, ¿no? Porque se está torciendo a gente con estas tácticas, ¿no? Y sobre todo en ciudades. El titular de la SSP de México, Omar García Harfuch, rechazaba categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir esta existencia de operaciones letales encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional. A ver, te estás quejando de que si María Campos, no, esta traidora a la patria, que ¿cómo te atreves a querer acá? En México las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limitan al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por Gobierno de México, particularmente a través de Secretaría de Relaciones Exteriores y estas instituciones del Gabinete de Seguridad, ¿no? Ya está, mira, pues esta la prueba de fuego superada. El vato es incorruptible, los gringos lo saben, ¿no? Mírenla cómo escriben. Miguel no sé qué cuesta. Vean, Livon Lyson, ¿no? Spox, no sé qué. Bueno, esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más como una campaña de relaciones públicas para los bad hombres. Ponen en riesgo la vida de los gringos también, ¿no? Raza, ese vato no... ¿Qué? Billete el nomás quiere asfixia a los caras. Dios mío, bueno, creo que escriben así nada más para... Sí, vean igual, o sea, no... Son bots. La CIA te revisa y luego te ayuda a desmentir cuentas falsas. Es que... Vean, vean cómo escriben. No. ¡Ah! Los ojos me sangran. Vean acá. Ojo con esto. ¿Qué pasó? El aparato de inteligencia de los Estados Unidos acaban de destrozar a CNN por su historia sobre el instrumento democrático de un coche que se usó en México, ¿no? Y acá, vean, lo calificaba de información falsa y sensacionalista, que no es más que una campaña de relaciones públicas para los bad hombres, poniendo así en riesgo la vida de los estadounidenses. Es una acusación que un importante medio de Estados Unidos está difundiendo propaganda para los bad hombres. La verdadera pregunta es, ¿quién eran estas fuentes de CNN y por qué querían que saliese esa historia? O sea, obviamente, amigos, que hemos hablado de CNN, del New York Times, del Washington Post. ¿Quién los maneja? Es el complejo. Todo esto que mencionaba Alex Kreiner, ahí está, amigos. Y la cuestión es, conviene soltar esta pieza. Y sobre todo, ¿quién está en México como nuestro embajador? Para que dice Manuel Hernández Borboya, esto no es casualidad, que mientras que estalla la crisis de desplazados por el tema de los ardillos en Guerrero, ¿no? Aquí estalla también un coche atribuido al aparato de inteligencia, y mientras que el secretario de la guerra y que la DEA están lanzando amenazas contra México, es evidente que hay una operación golpista en contra de México desde los Estados Unidos. Y efectivamente, o sea, dices, ¿cómo se sale de control este tema de los ardillos? Y usan drones y dices, ¿cómo demonios? ¿Quién hace esto? Solamente hay una cuestión. ¿Quién maneja el aparato del proyecto Ucrania?
Mira, Secretaría de la Guerra de Estados Unidos amenaza a México por el tema de los bad hombres y la sustancia. Si les interesa acabar con los bad hombres, no les darían armas, entrenamiento ni negociarían con ellos. Esta narcofarsa en su apogeo. Se vienen encima del gobierno de México sin reaccionar. Patético, sí. Y es que el gobierno de México, o sea, no hay un aparato de comunicación que verdaderamente ponga esto en concreto. O sea, la presidenta tiene, o sea, presenta la mañanera y a las pocas horas o le meten autogol sus mismos subordinados o salen los medios a volver a hacer. Y en lugar de que saquen a miembros o hay una aparato, a ver, pone a funcionar Canal 11, Canal 22, o sea, que haz algo, ¿no? Se esperan a que la presidenta, y es que eso es lo malo, o sea, porque al final fue como el tema DAI, ¿no? DAI en Estados Unidos, que simplemente por diversidad, inclusión y demás, y ves a personajes ahí como Citlali Hernández, y que no tienen las capacidades de llevar a cabo cuando en verdad esto necesitan a alguien que sepa hablar, que sepa de geopolítica, que es lo malo, amigos, porque dicen, no, es que somos muy incluyentes. México, donde tenemos esta sin precedentes, esta asociación como nunca antes. Y, bueno, la defensa y la marina continúan, ¿sabes? Lo que pueden, y queremos que hagan más como socios, que es lo que espera el gobierno estadounidense del gobierno mexicano, que se pongan a un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo, ¿no? Ahí está, ¿no? Atención, CNN lanza esto, ya desmentido, sí, a Harfuch desmienten a CNN, ¿no? Ya estaba esto, pero ustedes van a ver ahorita esto. ¿Acaso la maniobra de Estados Unidos? Este reportaje de CNN no habría sido un accidente, ni tampoco el video de María Campos 4 horas después. ¿Qué es lo que digo? A ver, desmienten, sale esto. Y ahorita ustedes van a ver el video de esta señora, ¿no? Pavoneándose, muy tranquila, ¿no? A pasar nada, porque se siente protegida completamente por el aparato. Vean acá. Mira, analistas han sostenido que la actitud de María sugiere que estaría operando bajo garantías diplomáticas y de seguridad de los gringos. Esto lo dice esta firma legal estadounidense León Barrena Rodríguez and Partners LLP. Está difundiendo un análisis que sugiere que esta gobernadora de Chihuahua, María, pudiese contar con garantías diplomáticas y de seguridad. Esto por parte de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque aquí ha violado completamente la Constitución, ha traicionado a la patria. Quien diga algo diferente es porque ni siquiera ha leído el parrafito, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? El posicionamiento de la firma ocurre luego de la publicación del reportaje de CNN sobre las presuntas acciones unilaterales de inteligencia gringa en México, y tras el mensaje de la señora en el que defiende esta estrategia de seguridad en Chihuahua, negando que haya tenido conocimiento de actividad. Hola. Hoy quiero hablarles como siempre lo he hecho. A ver, déjenme, le voy al otro para aumentarle la velocidad, ¿no? Vean acá, y es que lo malo es que el acento, por si alguien no entiende, les traduzco luego. Espérenme, ahí está. Ahí va. Hoy quiero hablarles como siempre lo he hecho, con la franqueza que nos caracteriza como chihuahuenses. En los últimos días ha habido mucho ruido, desinformación y ataques políticos a propósito del operativo en la Sierra Tarahumara, en el cual se desmanteló un narcolaboratorio donde se hallaron más de 55,000 litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de 2,000 litros de metanfetamina, como lo confirmó la Fiscalía General de la República. Oigan, no, que no habían encontrado absolutamente nada más que puros tanques de gas vacíos y... O sea... Este desmantelamiento evitamos que millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas, y continuamos nuestra lucha contra el crimen y las drogas. Desgraciadamente, también ha habido mucha desinformación respecto al accidente que se registró el 19 de abril, así como de las investigaciones que están en curso. Quiero decirles algo muy claro. En Chihuahua estamos actuando con legalidad, responsabilidad, con total transparencia y con absoluta firmeza. Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana, de todos sus artículos. Pero sobre todo, he sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo 1 de la Constitución. Con total transparencia y tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones de experiencia y formación de policía e investigación criminal. En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras. Hasta el fiscal tuvo que renunciar, ¿no? Y él había dicho, es que esta señora, ella sabía. En esa acción. Encabeza una administración que tiene claro desde el primer día que se debe combatir con toda la fuerza el crimen organizado, pero también que todo servidor público debe ajustar su conducta invariablemente a lo que mandata la ley. Por ello, instruí la creación de la unidad especializada. ¿Y por qué entonces está todo este aparato
trabajando en una torre, en un piso completamente para ellos. Porque hay estos acuerdos en donde no puedes hacerlos como Estado, tiene que hacer el gobierno federal, no el Estado. Que está No, es decir, no el Estado de Chihuahua, a lo que me refiero, sino el gobierno federal. Investigando a profundidad y colabora plenamente con la Fiscalía General de la República. No me he pronunciado sobre las indagatorias para cuidar la integridad de la investigación y permitir que las autoridades competentes hagan su trabajo libremente y sin interferencia alguna. Ustedes me conocen. Siempre he estado presente aún cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias. Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles, no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico. Así que, mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo. Y que venga Estados Unidos a intervenir, ¿no? Como Alito Moreno. Vengan, intervengan, y toda es la justificación. ¿Qué ha pasado siempre? Esto donde incluso antes de que esto se suscitase y que muchos dijeron, ¿por qué no está esto en la mañanera? ¿Por qué no le están llevando este caso a Claudia sobre cómo es que capturan y sale la nota en Estados Unidos que el aparato de inteligencia es el que les estaba lavando parte del dinero, les estaba mandando drones y mercenarios entrenados en Ucrania a los hombres acá? Y defender la paz. Aquí en Chihuahua. ¿Qué pasó con los ardillos ahorita? ¿Qué está pasando? O sea, y en mi gobierno no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder. Por eso he incluido a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho. Caiga quien caiga. Vamos a seguir de frente, con firmeza, con resultados y sin distraernos, defendiendo a todo Chihuahua en coordinación con todas las instituciones del Estado mexicano para cumplir nuestra gran misión: asegurar la paz, preservar el Estado de Derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses. Como siempre, cuenta conmigo. Entonces, ahí está, ¿no? Esta que se escuda, que está haciendo acá. Vean esto. María Campos cuenta caso con protección de los gringos. Esta firma legal había señalado que Campos estaría posicionándose como la alternativa funcional y orientada a los resultados frente a un aparato federal de seguridad que, según este análisis, habría quedado debilitado tras las filtraciones difundidas por CNN. Mira, esta actitud desafiante de Campos sugiere que puede estar operando bajo garantías diplomáticas y de seguridad estadounidenses. Esto está exponiendo a esta firma, por eso quizás puede ser también que estén, miren, como que no saben si dar el paso o no dar el paso, pero sí o sea, esa es la cuestión, amigos. Al sostener que los gringos estarían fortaleciendo relaciones con liderazgos regionales dispuestos a colaborar en materia de seguridad y, obvio, balcanización. Mira, en textos incluso plantean que Chihuahua puede convertirse en el ejemplo de estrategia de desafío estatal frente al gobierno federal, en el que gobiernos locales van a mantener cooperación con los gringos bajo un marco legal formal, pero con márgenes de operación independientes de la administración central. Imagínense, ¿cuál va a ser la que va a tener Estados Unidos? Vamos a hacer que todas las gobernaturas las ganen personajes que estén dispuestos a doblar la rodilla, ¿no? Y los acuerdos van a estar acá. ¿Y Claudia qué va a hacer? Pues no ha demostrado poder, ese es lo malo, amigos. O sea, yo creo que fue la corcholata más frágil en este contexto. No sé. A ver, mira, el tiempo ya nos dirá, pero mira. Este despacho ha afirmado que las filtraciones sobre presuntas operaciones en el aparato de inteligencia representarían la forma de presión política en contra de este gobierno de la presidenta, particularmente en contra de Omar García Harfuch. Pero en ese sentido, este análisis lo que sostiene es que los gringos estarían enviando un mensaje que puede rebasar también a instituciones federales mexicanas si lo que consideran es que no están cumpliendo ciertos objetivos estratégicos en materia de seguridad y combate a los badhombres. Que hay detrás de su reportaje, que la polémica luego con CNN difundiese este reportaje en el que supuestas operaciones unilaterales de inteligencia estadounidense en México, con una versión que posteriormente rechazó públicamente García Harfuch y las autoridades federales, ¿no? Dice, ya están operando. Bueno, tras ello, María Campos había publicado su mensaje asegurando que su gobierno no tenía conocimiento de estas presuntas operaciones, que no son presuntas, sí estaban con un informe del aparato de ella, ¿no?
Y el fiscal no decía, mira, reiteraba que su coordinación de seguridad con autoridades internacionales se realiza bajo los mecanismos legales establecidos. Ella sostenía además que Chihuahua lo que mantiene es una estrategia de combate al crimen organizado con resultados concretos dentro del marco de cooperación bilateral existente entre estos países. Y a posteriori, León Barragán, Rodríguez y Partners difundieron un segundo posicionamiento en el que se interpretaba la respuesta de Harfuch como un intento de contener la filtración deliberada, ¿no? O sea, güey, se estás cooperando, impulsada desde sectores de inteligencia gringos. Firma está argumentando que la difusión del reportaje en una plataforma internacional como lo es CNN difícilmente iba a ser accidental, asegurando que el mensaje estaría dirigido a debilitar la posición política del secretario de Seguridad Federal, porque yo creo que es el que va a dar dedazo a Claudia para ser 2030. En este análisis del despacho afirmaba que García Harfuch había también afirmado que había quedado atrapado entre las presiones de agencias estadounidenses y la postura soberanista del gobierno de México, situación que puede en entredicho el papel como interlocutor privilegiado con Estados Unidos. Este texto también está vinculado con el escenario de una presión relacionada con investigaciones y procesos judiciales en México, que incluyen el caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, ¿no? Habitantes de Tula, Alcozán han denunciado ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades de Chilapa, Guerrero. Aquí, pobladores han asegurado que las familias enteras huyeron hacia el monte mientras que continúan los enfrentamientos. ¿Qué pasa con esto, amigos? Porque ¿de qué se trata, no? ¿Qué quieren? ¿Controlar qué? Minas, recursos. De esto se trata. Caos, doctrina del shock y todo viene en la misma. Esta es la verdad de que México debe de saber. Por esto es que quiere irse del poder la panista Maru Campos, que ha mandado a sus bots a atacar mi cuenta. Pero aquí no callamos y no vamos a dejar de señalar que es una traidora, decía esta señora. Su RT es mucha ayuda y lo agradezco de antemano su retweet. Gracias por ello, ¿no? Y ahí está. Salud y servicios básicos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, renta 2 helicópteros por $64 millones. La empresa Seguritech suma a los 4.710 millones de pesos que recibe por la fracasada plataforma Centinela, un nuevo contrato por más de 1.150 millones de pesos o 200,000 pesos diarios. La empresa, señalada por opacidad, adjudicaciones directas y sobrecostos, con resultados cuestionables en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, suma ahora un nuevo y millonario contrato del gobierno de Chihuahua, replicando el modelo de otras entidades, contratos reservados, cifras ocultas y miles de millones de recursos comprometidos durante años. Un modus operandi que oculta y justifica el despilfarro por razones de seguridad, mientras esta sigue decreciendo. Y frente a todo esto, el órgano que debería auditar, revisar y señalar, defiende o guarda silencio, según se le instruya. Gracias, maestro Héctor Alberto Acosta, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por su compromiso con el Estado de Derecho y por enseñarnos a hacer las cosas mejor y por enseñarnos a través de su padre todo su profesionalismo en el superior del Estado cómo podemos desarrollar la información de una mejor manera. El auditor del Estado, Héctor Acosta Félix, ratificado recientemente 7 años más, lejos de encender alertas, ha solapado este tipo de contratos, permitiendo que el gasto multimillonario avance sin observaciones públicas, sin informes claros y sin consecuencias lógicas. Cuando el proveedor se repite, la violencia continúa y el auditor desaparece, ya no hablamos de omisiones ni descuidos, sino de un pacto de impunidad financiado con recursos públicos, que además de dinero, cuesta vidas. En Chihuahua, la inseguridad en el gobierno de Maru Campos se padece en tierra firme. Pero el dinero público parece caer del cielo, un despilfarro sin control y del que nadie pide explicaciones. Oye, ya se lo torcieron, ¿no? Puede ser. Ven acá también esto. Ya vamos. Ya 4 personas no identificadas se habían integrado a este convoy de autoridades, según la Fiscalía Mexicana. México confirmaba que estos agentes gringos que se fueron de este mundo en un accidente se habrían encontrado con la Fiscalía de Chihuahua varios días antes del operativo antisustancias, ¿no? De acuerdo con los nuevos datos incorporados a la carpeta de investigación, se ha corroborado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado, lo que robusteece y permite focalizar la hipótesis inicial planteada en las investigaciones. Se reporta que según la información, hasta el momento las personas extranjeras no formaban parte del despliegue y su participación no fue notificada formalmente a los superiores de la Fiscalía General del Estado. Imagínense, ¿no? O sea, personas no identificadas que las ponen en un convoy oficial, ¿no? Dios mío. Por su parte, la Administración de Control de Drogas estadounidense asegura que la reciente acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es solo el comienzo de una ofensiva mayor contra funcionarios de la nación, presuntamente ligados a los cárteles de la droga. Esto sucede después de que Washington solicitara la extradición de varios políticos mexicanos. Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que no permitirá injerencias extranjeras en los asuntos internos del país. Además, cuestionó la falta de pruebas sólidas por parte de Estados Unidos. No, eso es parte de...
Ahí estaban, ¿no? Es increíble. Huerta, Victoriano Huerta, vean esto. Quisieron vender el embuste de que Chihuahua por fin estaba frenando al crimen, que su gobierno estaba dando resultados, pero la realidad ha vuelto a exhibirlos. Con todo el aparato de inteligencia, el estado cerró abril con el primer lugar nacional de gente que se ha ido de este mundo por parte de otros de manera dolosa. 129 casos registrados, los números no mienten. Esta violencia sigue creciendo, su estrategia de seguridad ha sido un fracaso. Porque, ¿se acuerdan la de Calderón y la guerra contra los bad hombres y demás? ¿Qué es lo que causaba al final, no? Los efectos colaterales que él decía, ¿no? Ya está. Renuncia a su fiscal de operaciones estratégicas y antesecuestro Guillermo Arturo Suaño. También justo cuando iniciaron las citatorios de la FGR. Se informa que quien le dio el pitazo al grupo criminal para que abandonasen el laboratorio en Chihuahua antes de que llegaran las fuerzas federales estatales y del aparato de inteligencia. O sea, ¿cómo es que llegaron y no había absolutamente nada? Todo abandonado y nada de sustancia. O sea, nada más estaba todo el equipo, ¿no? No había huellas, ¿no? ¿Cómo? ¿Se han dado cuenta? Y miren esto, lo que está pagando millonadas en medios de comunicación. Todo. Está destinando 704 millones de pesos para comprar silencio, lavar la cara a su gobierno y sostener una maquinaria de propaganda. Y ojo, esta escandalosa cifra corresponde nada más al gasto 2025, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda Estatal. Imagínense cuánto estarán despilfarrando en todo esto, ¿no? Ya está el PAN para que se quiten los poderes en Sinaloa y aparte, que venga quién. Obviamente Estados Unidos. Ve lo que decía acá en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que decía México estaría comiendo si no fuera por Estados Unidos de una lata de comida para gato detrás de un callejón y que no sé qué? El senador Kennedy, vean. Just indicted a governor. Acaban de culpar a un gobernador en México por trabajar con los bad hombres. Senador, este es el de la DEA. Le puedo asegurar que esto es solamente el comienzo acerca de lo que está por venir para México. A ver. Bueno, es lo que les acaba de decir, ¿no? Por trabajar con los bad hombres para envenenar a nuestra gente. Todos tienen eso de la defensa y hasta que se les prueba que son culpables, pero asumiendo todo esto en la administración pasada de ponerse serio. Yo amo a la gente de México. Cuando lo que ha dicho estarían comiendo detrás de un callejón en una lata para gatos si no fuera por nosotros. Nos aman, ¿no? Es el clásico de estos gringos. Son vecinos. Nosotros compramos muchos de sus bienes. Compramos muchos. Pero ayúdeme a entender por qué tantos de los líderes políticos en México cooperan tan plenamente. Mira, no pueden tener estos lazos tan cercanos, ¿verdad? Ojo con esto. ¿Quién sabe completamente el tejimaneje de esto? Entre políticos, empresarios, empresas financieras que lavan esto, paraísos fiscales. ¿Quién maneja el aparato financiero? Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo lavar? ¿Quién sabe el tejimaneje para entrenar a este tipo de personajes? Si en Estados Unidos no pudiese darse esto, ¿verdad? Y los libros de grandes personajes que han cubierto esto, ¿no? ¿Se acuerdan ¿cómo se llama? Ay, se me va. El que cubre todo el de los contras y cómo hicieron las operaciones, ¿no? Gary Webb, por ejemplo, ¿no? El último del Fuerte Bragg, sobre todo también, ¿no? Es que, híjole, vean. Con los money, es dinero, es poder, es miedo. ¿Y qué estamos haciendo acerca de eso? Pues es todo esto reunido. Se llama como sistema capitalista neoliberal, ¿verdad? Mira, le voy a abordar este caso al senador, pero generalmente hablando sabemos que ellos pudieron recuperar 98.
defendants from Mexico in the last year. Acusados en México el I último think, año, lo que triple, creo es el the year triple. before, so Porque incluso, ¿no? Les han mandado a toda esta gente así en isofacto. Vámonos, llévenselos en avión y que no sé qué. ¿Se acuerdan cuando estaban enviándolos? they're cooperating in ways that they haven't done before. Están in the past. cooperando de maneras que no lo habían hecho en el pasado. But I do see your Pero point, lo que and I veo agree es su that punto, largely ¿verdad? it's Estoy de fear, acuerdo. Senator. These cartels Y comparto su temor de que estos vadombres have so much power, and quieren you've seen demasiado them go poder y down usted there está and viendo, ¿no? Porque están construyendo que la justificación de la intervención por la democracia en México. Ya sabes, todo lo que le hacen a esta gente. Lo mismo que hacen quienes, los terroristas, ¿en dónde, no? Y que personajes que de repente ya residen en Casa Blanca como ¿cómo se llama? Yulani, el de Siria, ¿no? Creo que es una combinación de miedo y un poquito de la corrupción por la influencia que tienen, la cantidad de dinero que tienen al estar traficando sus sustancias. Y tenemos que desmantelarlos. Señor director, Senador, es bueno verlo también. Y como testigo en mi primera confirmación, nosotros arrestábamos a García Luna, quien estaba al cargo de la Policía Federal de México. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo envalentonó? ¿Quién le dio premios? ¿No? Y vivía en Estados Unidos campantemente, ¿no? Y con super socios y demás. Incluso, bueno, un vecino de él allá, Carlos Loret de Mola, ¿no? Como este agente especial de carrera como yo, trabajando en Afganistán, en Colombia y ahora mi carrera en México, no hay duda de que los bad hombres trabajan con oficiales del gobierno de México y han estado coludidos durante años, pero de repente apenas le estamos prestando atención. O sea, ya está admitiéndolo, ¿no? Ya lo sabíamos. ¿Y por qué hasta ahorita? O sea, a ver, por ejemplo, el caso, ¿no? De México es güey. ¿Y la barredora para cuándo? Y Adán Augusto y demás, ¿no? Todos van a... Bueno, y todos los demás también, que ya supuestamente salió una lista. Y aquí están personajes, pues los cabezas de vaca y demás, ¿no? Tenemos un presidente que completamente apoya a Estados Unidos primero a Estados Unidos, ¿no? Y ojo, ¿por qué están en contra de los bad hombres y liberaron a Orlando Hernández? Super bad hombre que ya estaba pagando condena, le faltaban como 40 años, ¿no? Pero lo liberan. ¿Y está operando qué? Junto con el buque inundible de Estados Unidos, ¿para qué? Por la eliminación y destrucción de cantidades récord. Al cooperar y conspirar y ayudar y producir. Ojo con esto. ¿Se acuerdan lo que decía Alito Moreno en el contexto de que que tienen que declarar y pedimos que Estados Unidos declare al partido de Morena como organización terrorista? Escuchen lo que está diciendo este señor. Ya ven de dónde viene la línea. Este veneno que cruza nuestra frontera y llega a nuestro país. Y el senador, quiero asegurarle, es solamente el inicio de lo que está por venir en México. Bien, pienso que es importante, no quiero generalizar demasiado, pero lo que pienso es que es importante que mantengamos la presión. Y aprecio su buen trabajo de ambas agencias y el presidente ha hecho. Solamente quiero que el presidente no lo hizo, pero dice la presidenta actual que va en una plataforma con el lema abrazos, no balazos, con respecto a los bad hombres. Eso dice mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar, ¿no? Nada más para que vean lo que se viene. Y van a seguir aquí, ¿acaso siendo tan buena onditas? Déjenme ver nada más. A ver. ¿Quién era? Así es este. A ver. Mira, más funcionarios de la FG estaban con conocimiento de la presencia de los agentes de Estados Unidos en este operativo de Chihuahua. Wendy Paola Chávez, fiscal especial para la investigación de agentes gringos, en este operativo de la Sierra Tarahumara afirmaba que corroboraron que había un patrón de convivencia e interacción con el ex director de la Agencia Estatal de Investigación y miembros de la FG. No, nada más para que vayan viendo. Nada más para que vayan viendo, amigos. O sea, ahí está. Esto es parte de lo que se viene para México. Ya sabemos que vienen con todo. No van a parar. Miren, Juan Grillo.
Mira, este horror que estos pistoleros de los ardillos desplazando aldeas indígenas con bombas de drones y balas es el resultado del auge del crimen organizado paramilitar durante décadas. ¿Quién maneja siempre a los paramilitares? ¿No? ¿Qué decía Mike Pence sobre los paramilitares y esto? ¿Son qué, no? Son aparatos de inteligencia del aparato de Estados Unidos. Lo ha dicho, lo ha cubierto. Y cuando decía la guerra de Donald Trump contra todos los decía, oye, a ver, déjenme entender esto. Vamos a usar activos de inteligencia de Estados Unidos para ir contra activos de inteligencia estadounidenses trabajando por los intereses estadounidenses en América Latina. ¿Cómo está eso, no? Entonces, bueno, voy con ustedes, amigos. Espero que no se me hayan estado peleando por acá. Una disculpa a los extranjeros que dicen, oye, Pablo, es que a mí no me gusta mucho cuando hablas de política mexicana. Es que, amigos, esto es algo que se viene para todo el continente, ¿eh? O sea, si tú estás escuchándome desde Colombia, desde Brasil, ¿no? Prepárense, ¿eh? Dicen acá Abraham, mira, hay un canal en YouTube que se llama Las Intervenciones y explica varios capítulos de todo esto, de estas agencias, las escuelas de las Américas con los contras y la sustancia, exactamente, ¿no? Digo, los libros son mejor, pero bueno, si gustan eso, ahí está, ¿no? El que les recomiendo mucho que escuchen es a Jesús Escobar Tobar. Él habla abiertamente de ello. Miren, por ejemplo, a ver, déjenme les pongo acá, a ver, rápido. Déjenme le quito el anuncio sobre esto, ¿no? Oh, otro anuncio igualito. No manchen, ¿cómo se llama? El Matador Hernández. Está viejísimo. Híjole, dura siglos el anuncio. No manchen, pobre. Digo, y a todos nos llega, ¿no? A todos nos llega. ¿Qué onda? A ver, vamos a ver. Voy a actualizarla a ver si ya aparece. Ahí está. Influyen en el nombramiento de secretarios de seguridad o controlar contratos municipales. En realidad, parte de la propia autoridad que tiene a los grupos criminales como sus brazos contrainsurgentes. Ajá. Por eso el acceso a la información, a los recursos, a la protección política es tan simple. Porque no parte de una autoridad corrupta, sino parte de una autoridad que regentea el crimen. Quien se niega a alinearse entonces sufre consecuencias. Asesinato de funcionarios como el de Nabor Guillén, por ejemplo, que era subsecretario de Bienestar. Todo está dentro de un clima de presión, una presión permanente hacia la parada. Y ojo con esto, amigos, hablando de gente que se va de este mundo y demás por cuestiones así. En Chihuahua, creo que una coordinadora de Morena, ¿no? Porque se venían las protestas y demás este fin de semana, me parece, contra Maru Campos, la gobernadora. Se torcieron a esta persona importante de Morena ya, ¿no? Para amedrentar. Obviamente ya no es casualidad, ¿eh? Y las filtraciones de reuniones entre autoridades, líderes criminales incluso, no parten como tal de una estrategia del grupo criminal, sino de una función simbólica que es demostrar quién está al mando. No quiere decir que no sean culpables los grupos criminales, quiere decir que cumplen una tarea diferente. El fenómeno se vuelve todavía más complejo. ¿Por qué? Porque los ardillos no operan únicamente mediante el terror, sino que aquí es donde viene la principal señal. Ojo con esto. Se construye una legitimidad local en muchas comunidades, en regiones del estado, en donde históricamente operan estos grupos caciquiles. Ellos asumen la infraestructura, la justicia, los servicios básicos, y el grupo criminal es el que impone la violencia. Es el que resuelve las disputas vecinales. Los caciques financian fiestas patronales, pavimentan caminos, entregan apoyos, ponen ahí al presidente municipal. Y entonces se da un paternalismo criminal que produce una mezcla peligrosa de miedo, de dependencia, de lealtad. Ahí está Quechultenango, ahí está Mochitlán, en donde este grupo, de la mano de sus patrones del PRD, ha conseguido convertirse en una autoridad de facto. Y no necesariamente porque la población lo apoye ideológicamente, sino porque forman parte de lo mismo. Hay estructuras, ¿no? De policía comunitaria, por ejemplo, que no son policías comunitarias como tal, sino que son integrantes de este grupo, autorizadas por los políticos y los caciques principalmente. Y de esa forma pueden confrontarse con otros grupos que cumplen la misma labor, que son los tlacos. Ahora, el desplazamiento guerrero, y aquí viene lo que les decía, el vínculo directamente con el poder económico que representan los caciques, es el fondo del desplazamiento forzado. Porque no es solamente un daño colateral por la violencia. Aquí la violencia tiene una causa. Cada comunidad vaciada representa un territorio liberado para otros intereses. La zona de conflicto, particularmente en las regiones de la montaña y la sierra, ¿no? Como esta zona de Alcozacán, coinciden frecuentemente con áreas de riqueza mineral, recursos forestales, rutas estratégicas. Las áreas cercanas al llamado Cinturón de Oro, de Guerrero, poseen enormes reservas de oro y de plata. El desplazamiento de comunidades indígenas reduce la resistencia social frente a estos proyectos extractivistas y facilita el control territorial. La violencia también sirve para controlar la madera clandestina, la ruta de tránsito, los esquemas de cobro, aún por circulación de personas. Y en muchos casos, el despojo territorial
termina beneficiando simultáneamente a economías criminales y a intereses extractivistas legales e ilegales. Incluso en 2026, el conflicto entró en una nueva etapa con el uso de drones cargados con explosivos. Ojo con ¿Quién entrena a estas personas? Yo sé que un dron lo puede manejar un niño, pero la manera como atacan con ellos, hay un entrenamiento paramilitar en ese sentido, en parte de ejército o policías preparados para ello. Los ataques reportados en comunidades como Alcusacán muestran una escalada tecnológica que multiplica el terror psicológico sobre la población civil. Y el objetivo no es únicamente eliminar enemigos, tampoco es provocar desplazamientos masivos. Un territorio sin habitantes es un territorio más fácil de controlar, explotar o utilizar como corredor criminal, ¿está de acuerdo? Y entonces, ¿quién se ve beneficiado? El narco, el vato que sale con el AK-47 a balacear, o el cacique, el minero, la empresa minera, la empresa maderera. ¿Quién realmente se ha beneficiado? Hay un control económico, una captación política y un uso de tecnología táctica que revela que Guerrero sigue siendo tierra de caciques militares, políticos y económicos. Y no solamente un territorio de disputa entre bandas. Lo que existe es un sistema de control regional en todos los sentidos. Y esto hay que estar muy atentos para el 2027. ¿Por qué? Porque con el inicio formal del proceso electoral en septiembre del 2026, para renovar la gobernatura, el Congreso local y los ayuntamientos, los caciques van a utilizar a este tipo de grupos para imponer a sus candidatos en los partidos políticos. Eso es intervención criminal. El riesgo no se limita a amenazar de forma aislada, ni a llegar y obligar a la población a votar por tal candidato, no. Es vetar candidatos que piensen y actúen diferente. Es imponer estructuras locales. Es alterar patrones, mediante desplazamiento forzado. Es controlar territorios completos durante las jornadas electorales. Cuando un grupo armado controla transporte, economía, movilidad social, autoridades municipales, condición de voto, completamente. Pero insisto, los ardillos no son una estructura partidista. Trabajan para estructuras partidistas. Y ese es el punto más alarmante de todo. La violencia criminal ya no se trata solamente de matar a personas, se trata de violentar la representación democrática. El caso de los ardillos obliga a plantear una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas regiones de Guerrero o del país viven en este tipo de sociedades de una soberanía fragmentada? Porque aquí, insisto, no se trata de quién fue primero, si el huevo o la gallina, porque todos sabemos quién puso el huevo. Desde hace años en Guerrero, fue una clase política corrupta y caciquil que encontró en los grupos contrainsurgentes paramilitares una forma de control social, económica, regional y territorial como tal. Guerrero no es una disputa de plazas criminales. Guerrero, desde mi punto de vista, es la disputa por el control integral de una vida social, controlada siempre por esos personajes, las grandes familias políticas que gobiernan ese estado, que se reparten ese estado, que han fragmentado ese estado y que ponen, por supuesto, estos grupos como su carta violenta. Pero estos grupos forman parte de ellos. Los ardillos son parte del PRD. La pregunta ya es lo que les decía. ¿Por qué la denuncia ciudadana de que el ejército Guardia Nacional se murió? Este regimiento militar, y con esto acabo, es un regimiento militar que opera muchas veces por sí mismo y que forma parte de una vieja guardia militar que ha estado asentada en Guerrero y que representa intereses sumamente ruines al interior incluso de una fracción del ejército mexicano. Gente que heredó los blasones oscuros, puercos, de un Chaparro Acosta o de un Quirós Hermosillo. Ojo con eso. Pulgares arriba, como siempre. No, nada más para que vayan viendo, amigos. O sea, estamos en una situación compleja en nuestro país. Todo esto entenderán nada más como que, es que solo porque son ¿qué intereses hay? Todo esto de las tierras raras, todo esto de minerales estratégicos, toda esta situación de el control de este hemisferio, como le llama Estados Unidos, o sea, este control debe de ser, ¿no? Van por todo, no nada más es una cuestión de que, Pablo, nada más es culpa de no. Esto va más allá, amigos. Bueno, muchas gracias, amigos, por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios, por sus pulgares arriba. Todos los que estuvieron aquí compartiendo este videoprograma, quienes comentaron hasta el final, vaya, sí me extendí bastante en este videoprograma, pero es que, híjole, no quería dejar de tocar el tema sobre México. Pero por favor, compartan en sus redes sociales. Lo voy a dejar para mañana tempranito, porque yo sé que muchos van a decir que hay 3 horas, ¿no? Pero por lo menos el tema de México, ponerlo temprano mañana. Compártanlo en sus redes sociales. Comenten si están en la posibilidad de apoyar este canal a través de un super chat, un super sticker, uniéndose como miembros del canal, o incluso a través de mi dirección de Patreon. Se los voy a agradecer demasiado, amigos. Gracias por todo, por haber llegado al final. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su tiempo, se los agradezco de verdad. Un servidor, Pablo, se despide. Que tengan un excelente, pues ya casi fin de semana. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.